Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: el Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarle. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas del mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y entonces el domingo pasado me reemplazó el padre Gustavo, estuve unos días de vacaciones y ya estoy de vuelta en el pago. Bueno, ¿saben ustedes que buena parte de los juegos de estos de mesa o de, para, por ejemplo, el truco o el póker, o estos así juegos de cartas, consisten, entre otras cosas, en engañar al que está enfrente, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, que el del frente no sabe mi juego, no sabe qué cartas tengo. Y entonces yo le hago creer que tengo mucho y en realidad no tengo nada, o al revés. Yo le hago creer que no tengo nada y resulta que tengo el ancho de espadas y el ancho de basto, con lo cual la mano va a ser mía. Y sobre esa premisa es que yo, si soy hábil en ese engaño, gano o pierdo. En todo caso, la cosa se trata de disfrazar lo que tengo, que no se note que tengo lo que tengo. Si ustedes quieren, es un engaño, es un juego nada más, pero ahora poniéndome muy serio, recuerdo que el Señor Jesús llamaba al demonio el padre de la mentira. Es decir, en un maestro en el engaño. Él es un maestro en engañar. Y parte de este engaño lo describió el Papa Pío XII a mediados del siglo XX y luego Pablo VI, cuando nos dijeron, iluminándonos y enseñándonos, que el mayor logro del demonio en el siglo XX consistía en hacerle, estoy tratando de redactar bien la frase, en hacerle creer a la gente que él no existía. Y entonces el demonio estaba comodísimo porque no tenía enemigos. Si yo sé que vos tenés para la mano del truco las de espadas y el as de basto, en donde me cantes truco te digo no quiero y se terminó el juego. Pero si yo pienso que vos no tenés, entonces corro el riesgo de que me saque los 4 puntos del quiero vale 4. Y así decían, primero Pío XII y luego Pablo VI, el demonio nos había hecho creer que no existía. Y entonces, haciéndonos creer que no existe, hace los desastres que hace. Inspira a la gente y la tienta en el odio, en la maldad, en el egoísmo y en todas las miserias y calamidades que conocemos bien. Bueno, quiere decir que entonces el demonio es un excelente jugador de truco. Siempre se va a esconder y siempre nos va a hacer pensar que no tiene nada y a lo mejor sí tiene. Y con esta premisa yo les propongo que vayamos al Evangelio de hoy. Es un Evangelio muy particular, porque fíjense la escena. Jesús acaba de ser bautizado en el río Jordán, esto es en el sur de Israel, en Judea, y sube a su provincia,
en el norte. Y allí en Galilea comienza su prédica, y esto es la primera escena en que vemos al Señor Jesús predicando. ¿Dónde lo estaba haciendo? En la sinagoga. Y fíjense ustedes, una persona estaba poseída por el demonio. Yo no voy a hablar de rituales de exorcismo ni nada de todo eso hoy, pero fíjense, una persona estaba poseída por el demonio y nadie lo sabía. El demonio estaba perfectamente cómodo y escondido, agazapado y haciendo su jueguito, que ya sabemos cuál es, y nadie se había dado cuenta. Y miren que no era el loquito del pueblo, no era el malo del pueblo, no era el agresivo, no era el que vende droga del pueblo, Era uno que estaba en la sinagoga. Y nadie se había dado cuenta. El demonio estaba a sus anchas en la mismísima sinagoga. Y bastó para que llegara el Señor Jesús y empezara a predicar. Es una pena que San Marcos no nos dice el contenido de la prédica, Dice que enseñaba como quien tiene autoridad y la gente estaba maravillada, pero no escuchamos en qué consistía esa prédica. Eso no nos lo dice Marcos. Y el Señor Jesús empieza a hablar y empieza a decir cosas que no sabemos cuáles son, pero que el demonio, que hasta ese momento estaba sentado lo más cómodo, de pronto empieza a sentir una incomodidad fenomenal, tanto que no puede evitar abrir el juego y manifestarse. Tú eres el Santo de Dios. ¿A qué has venido? ¿A acabar con nosotros? Ya sé quién eres. De modo que que estaba cómodo, bastó para que la presencia y la palabra del Señor Jesús se hicieran presentes, como para que el demonio ya quedara de alguna manera expuesto. Y entonces se produce el exorcismo. El Señor Jesús le dice: cállate, sal de ese hombre, y esto se termina de una vez. Bueno, esto viene a cuento por lo siguiente. Yo me hago una pregunta. Es una pregunta que en realidad la respuesta más o menos yo ya me la imagino, pero igual me la hago. Tomando la enseñanza de los papas, de Pío XII y de Pablo VI, ¿qué pensarán ustedes respecto del demonio hoy? ¿Estará cómodo o estará incómodo? En lo personal pienso que está comodísimo. Pienso que no tiene ninguna necesidad de revelarse, ni de darse a conocer. Pienso que la gente, olvidada de Dios como está, también ha dejado de creer en el demonio, y entonces no conoce el poder de este enemigo fabuloso que tiene. Y por eso a veces le coquetea, sin saberlo, al demonio, sin tener la menor conciencia que en él está la desdicha y la infelicidad del hombre. Y así entonces fácilmente caemos en sus garras, cuando reemplazamos: bueno, yo hago lo que buenamente me parece, que suena bien, pero en realidad es capricho, o a veces incluso egoísmo. Lo importante es que yo esté bien, dice la gente, en vez de pensar y asumir que es una persona completamente autorreferencial y egocéntrica, que jamás posa la mirada en el prójimo. Y así, digamos, cae en las redes sin saberlo del demonio que anda dando vuelta, haciendo daño. Bueno, damos un paso más. ¿Y qué será necesario como para que el demonio quede desenmascarado? ¿Qué hará falta? Bueno, yo me apego a lo que dice la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios hoy. Enseñar no con la propia autoridad, no porque yo lo digo. Bien, esas personas que son autorreferenciales y dicen como yo siempre digo. Lo que vos decís es poco importante. A lo mejor no, pero lo más probable es que sea poco importante. Lo importante es lo que dice el Señor. Y entonces el desafío es que dejemos de ser autorreferenciales en lo que hablamos, sino que nuestra vida quede referida al Evangelio. Y así nuestras palabras dejan de ser nuestras palabras para convertirse en palabra de Dios, para convertirse en el mensaje que Cristo nos dejó. Miren, yo voy a poner un ejemplo. El ejemplo, otra vez, es muy acotado porque no se puede desarrollar porque ocupa varios capítulos de la segunda lectura de hoy.
Pero San Pablo viene hablando de los corintios. Los corintios son una sociedad completamente desordenada en todos los sentidos, tienen todos los vicios y hacen todas las macanas que se pueden hacer. Viene hablándoles básicamente de moral sexual. Y parece que las tropelías que existen son todas. Entonces él invita a la castidad y al celibato y a la pureza, y de eso se trata el pasaje del Evangelio, de la segunda lectura de hoy. Lo pone bajo una figura, pero no desarrolló esa figura porque sería complicado. Y a ver, prendamos la tele o escuchemos la radio o salgamos a la calle. ¿En moral sexual se nos predica alguna vez la pureza? ¿Se nos enseña a portarnos bien? ¿En la oficina está promovido como un valor la fidelidad? Un hombre que se atreve a decir: yo soy orgullosamente fiel a mi mujer, aunque me llevo mal, aunque tengo 25 años de casado, aunque... no sé. ¿Estará bien visto? ¿Será admirado por los demás? ¿O es más bien lo contrario? ¿O será un tarado que no entiende nada? A ver, a los chicos en el colegio, no hablo del mío, hablo de la educación en general, ¿se les enseña la pureza como camino? ¿O se les enseña a través de la ESI, vieron esta educación sexual integral? Es lo que les acabo de decir, a masturbarse en el jardín. En el jardín, en el ciclo inicial. Bueno, el demonio se siente cómodo, El demonio está comodísimo. Y se puede decir lo que se quiera, salvo el Evangelio. Se puede predicar todo, salvo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Y entonces, cuando aparece una voz que dice: momentito, el Señor Jesús nos enseña a vivir en la pureza, el Señor Jesús nos enseña la castidad, el Señor Jesús nos enseña la fidelidad. Bueno, ahí no van a faltar, ¿no? Los que aparezcan diciendo: mira, este fundamentalista, este retrógrado, ¿no? Los que se ponen incómodos, como este espíritu impuro del Evangelio de hoy, por haber oído una voz distinta de la masa que iba para otro lado. Bueno, el desafío, entonces, primero es que el Evangelio se vuelva a escuchar. El perderle miedo al Evangelio. Porque si no predicamos, y si no predican ustedes, y si no predico yo, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a anunciar el Evangelio? Y miren, por las dudas, que yo no hablo solamente de moral sexual, lo digo porque esta era la segunda lectura de hoy, Esto lo puedo decir con la honradez, eso lo puedo decir con la laboriosidad, lo puedo decir con cualquiera de los valores que se desprenden del Evangelio, en el que nosotros vemos por otro lado y miramos otra cosa. Entonces, el desafío es, primero, que el Evangelio se vuelva a oír, que se vuelva a escuchar. Y segundo, esto también es importante, que nuestro testimonio de vida hable del Evangelio. Tengo la suerte de conocer a una monja, es decir, una religiosa, una consagrada, cuyo camino de fe se inició en un subte. Y se inició de este modo. Ella, que era una chica más bien de estilo pagano, vio que una chica al lado suyo en el subte metió la mano en su bolsillo y sacó un artefacto que le llamó la atención, tanto que le preguntó qué era. Y esta chica le explicó: esto es un rosario. Y esa conversación con esa chica de subte, a partir de un signo, fue lo que llevó a que un tiempo después esta otra chica decidiera ofrecer y entregar su vida a Dios. Bueno, el testimonio. Y decía así la Madre Teresa de Calcuta, y con esto ya casi voy terminando: recordá que tu propia vida, tus propias acciones, tus propios gestos, son el único evangelio que muchísimas personas van a leer en toda su vida. Y entonces aquí están las dos cuestiones, ¿no? Palabras y obras, evangelio y testimonio, una vida fiel a Dios. Que el Señor nos lo conceda para que el demonio, como en el evangelio de hoy, también salga derrotado de nuestra sociedad. Que así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la salud de Wilma, Nancy, Mabel, Ernestina, Mercedes, Leonor, Ricardo, Alicia y Cristina Crespo. También rezamos en acción de gracias por el cumpleaños de Ámbar y por una intención particular de Leila. Unidos en la esperanza, rezamos por el eterno descanso de Lino, Sixto, Matías, Pablo, José, Fortunata y los difuntos de las familias Calvimonte Roldán y Merlo Rebutigato. Recibe, Padre Santo, estas súplicas que te hemos presentado por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo,
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Mario, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Pedimos hoy en especial por Lino, Sixto, Matías, Pablo, José, Fortunata, los difuntos de las familias Calvimonte Roldán, Merlo Rebutigato, por todos los muertos del coronavirus del día de hoy. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su castísimo esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Bosco, Santa Clara, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, porque no solamente nos llamamos, sino que verdaderamente somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo,